arrancamos Economía Digital, no la arrancamos solo con el contador Gabriel Budiño, estamos acompañados. Estaba mirando la repercusión que tuvo en las redes la invitada y el tema, y que además, bueno, tuvo algunos pedidos por así, ¿no? No sé si los leyó, acusó recibo. Sí. La gente le ha pedido algunas cosas. Exacto, hoy. Porque primero estoy como muy cómodo, ¿no? Trayendo invitados toda la semana, me parece que debería esforzarme un poquito más, pero bueno, en este caso me siento bastante parte, y obviamente jugar y cobrar, ¿no? Estamos hablando de los 10 años del entorno virtual de aprendizaje en la Universidad de la República, que obviamente tiene una llegada y un impacto muy grande en estos 10 años para un montón de estudiantes. Por lo tanto, obviamente hay mucha gente interesada en charlar de esto, y para eso invitamos a Virginia Rodés, primero una amiga con la cual hemos trabajado en este tiempo, porque he estado involucrado personalmente en la creación de este entorno virtual de aprendizaje en la UDELAR, pero además es coordinadora de ProEVA, que es la unidad de la Comisión Sectorial de Enseñanza que desarrolló originalmente todo EVA, pero a su vez con más planes para adelante y más cosas para hacer. O sea que bienvenida, Vir, a esta reunión. Obviamente esta columna de Economía Digital tiene que ver con esa mezcla de tecnología, con cosas que nos pasan en la sociedad, y obviamente una de las cosas que en paralelo recuerdo por aquellos años 2008 y 2007 que empezamos a hablar de estos temas, el despegue, ¿no? Se hablaba de que se venía la generación Ceibal, ¿no? Es decir, creo que era el tema que estaba más sobre la mesa, de qué iba a pasar cuando toda esa generación de nativos digitales, que algunos le decíamos en ese momento estos que estábamos escuchando al principio del programa, por ejemplo. ¿Qué pasaba con todos esos niños cuando llegaran a la universidad y se encontraban en una universidad tradicional de clases presenciales, de los materiales en una fotocopiadora en la esquina, claro, o en una oficina de publicaciones? Y el desafío era, ¿qué pasaba con eso? Y esa era toda la preocupación. ¿Hicimos algo al final, Vir, con esos millennials, o en realidad agarramos por un camino que era un poco más desafiante? Bueno, yo primero agradecer, ¿no? la invitación, y tanto a la anfitriona como a Cris como a Gabriel. El tema de los nativos digitales, lo primero, ¿no? Cuestionarlo, ¿no? Nosotros pensábamos que todo lo que eran los procesos de progresiva digitalización de la vida cotidiana iban a generar impactos en los modos en que los estudiantes se relacionaban con el conocimiento, ¿no? Y que todo lo que eran las habilidades que desarrollaban en los medios y el modo en que utilizaban las redes o utilizaban los medios digitales tenían una relación directa con el acceso, ¿no? a la información. Y eso no es tan lineal. Parte de lo que estamos haciendo actualmente es evaluar qué ha pasado con esos 10 años, la primera generación Ceibal, como le llamamos, y cuántas de esas habilidades digitales son reales, y cuántas habilidades o competencias tenemos que desarrollar en esos estudiantes como parte de los desafíos del futuro. Con respecto a las cosas que hicimos, yo creo que sí, que parte de lo desafiante fue emplear el efecto de la integración de una tecnología generalizada en toda la universidad, como modo de algún modo de establecer condiciones generales y similares para todos los estudiantes en cualquier facultad, en cualquier lugar del territorio nacional, para estudiantes de cualquier género, para estudiantes trabajadores, para madres que cuidaban hijos, para tener todas esas condiciones para que permitieran, ¿no? Que todos tuvieran el mismo acceso a la tecnología dentro de la universidad, en primer lugar. Y por otro lado, el trabajar muy fuertemente con los docentes para que las prácticas de enseñanza, las prácticas de integración de tecnologías al currículum universitario fueran desarrolladas de un modo reflexivo, de un modo
cuestionado, de un modo que no fuera una integración, porque, digamos, así como imperaba y aún impera ese mito de los nativos digitales, también impera el mito de lo que se llama la neutralidad de la tecnología, que la tecnología es buena por sí misma y que ya de por sí, si uno integra tecnología, está haciendo las cosas bien. Y también durante estos 10 años hay muchos aprendizajes en relación a eso, ¿no? No es cualquier tecnología. Cuando nosotros empezamos, también estaba empezando Facebook. No solamente se empezaba el Ceibal, empezaba Facebook también. Un gran competidor. Un gran competidor. Y te decían, bueno, ¿por qué no estudiar Facebook? ¿Por qué no usar Facebook? Y yo uso Facebook con mis alumnos. Y ahora, nosotros una de las cosas que planteábamos, por ejemplo, entre los desafíos, era, bueno, nosotros desarrollar una plataforma en software libre, con servidores en territorio nacional, con una reflexión sobre los aspectos de la soberanía tecnológica, ¿no? La protección de los datos personales, la privacidad, todo eso ya lo planteamos desde hace 10 años. Yo creo muy visionariamente, porque en aquel momento no estaban dadas todas las condiciones para evaluar los impactos a largo plazo, ¿no? Y ahora vemos que era una decisión que generaba mucha complejidad, porque generaba con muy escasos recursos humanos, con muy escasos condiciones institucionales al principio, y apoyados mucho en el trabajo entusiasta y comprometido de una enorme cantidad de compañeros y compañeras dentro de la universidad. Pudimos desarrollar esta estrategia que estaba sustentada en esos principios, ¿no? De soberanía tecnológica, de privacidad por diseño, de protección de los datos, de una apropiación crítica a la tecnología, que la tecnología no es neutral, que no es cualquier tecnología, que las tecnologías tienen que ser elegidas y apropiadas en todos los contextos y en particular en el contexto educativo, a partir de una reflexión crítica, ¿no? sobre el por qué, el para qué y cuáles pueden ser los impactos positivos, negativos sobre lo que voy a incorporar. Hay un punto interesante en lo que plantea Virginia, que tiene que ver con que no solo es un tema de tecnología para que los estudiantes aprendan, sino también un tema de cómo los docentes se sumaban a algo que tampoco conocían y dominaban. Los docentes universitarios tradicionalmente somos los expertos en los contenidos y nos sentimos muy seguros con nuestras clases, a pesar muchas veces no tener formación pedagógica, pero estamos siempre posicionados desde el lado del contenido y nos sentimos cómodos en nuestra profesión, en nuestra expertise, ¿no? Y cuando empezamos a incorporar tecnología, empezaban también los miedos, ¿no? Es decir, miedos a usar una herramienta que no se conocía, miedo a dejar por escrito cosas que antes quedaban solo en el aula, miedos que tenían que ver con esa pelea de cuál es el lugar donde está el estudiante, si voy a crear un sitio cuando existen sitios para compartir información que ya están disponibles y los estudiantes los usan, cómo atraerlos para ahí. Yo recuerdo en Facultad de Ciencias Económicas hicimos un relevamiento previo a iniciar con todo esto del EVA y le preguntamos a los docentes qué tecnología querían incorporar a sus clases, y en ese momento el pedido era computadoras y cañones para proyectar. Claro. Y claramente era reproducir un modelo que ya teníamos, ¿no? Era la clase que antes hacíamos en transparencias, con un retroproyector, ahora queríamos hacerlo en PowerPoint. Y parecía que eso era nuestra meca, y tener que transformar o ponernos a reflexionar sobre las prácticas docentes y qué podía aportar de nuevo la tecnología era un salto importante que implicaba sensibilización también para los docentes, ¿no? Sí, hubo mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero quizás también fue importante también visualizar que si bien se auguraban en aquel momento muchas resistencias, no fue lo que vivimos en realidad. ¿Y cuál fue la clave para mí la clave fue el trabajo que se realizó, en el cual tú también participaste, desde la Facultad de Ciencias Económicas. Yo creo que una de las claves fue... No te declares inocente. Fue que justamente que estuvo muy situado desde las vivencias o sea, desde gente que trabajaba directamente con los docentes y con lo que se llaman las didácticas específicas, o sea, cómo para trabajar en la incorporación del EVA en ciencias económicas, había gente de la propia facultad que favorecía ese acercamiento desde el conocimiento de esos contenidos, pero también desde
pudiendo pensar en cómo se hacía esa articulación entre la tecnología y ese conocimiento o esos contenidos, ¿no? O sea, ese saber que es parte del currículum, ¿no? Que es los contenidos a ser enseñados. Y ese modo de incorporar en ese caso el EVA, esa traducción la hacía gente que estaba en los servicios, que eran los articuladores y que están aún, y que tenían a la vez que contenido, el conocimiento sobre el contenido disciplinar, la economía, la medicina, todas todas las disciplinas que están en la universidad, también había un conocimiento tecnológico y a su vez también un conocimiento pedagógico. O si no estaba eso, estaba también esa articulación entre lo que son las unidades de apoyo a la enseñanza que están en las facultades, las unidades de apoyo de recursos informáticos también, el ProEVA. Entonces íbamos armando diferentes configuraciones de articulación, que algunas eran a nivel de los servicios universitarios, otras que eran más a nivel de la comunidad de los articuladores y cómo íbamos construyendo un saber hacer desde la práctica y también reflexionando sobre eso, generando un saber de cómo gestionar la integración de una tecnología a nivel masivo dentro de la propia universidad, en una universidad que es muy fragmentada, que tiende a que las facultades tengan estrategias separadas, ¿no? Entonces desarrollar estrategias coordinadas, articuladas. Todo eso fue un desafío muy importante, que era también un desafío organizacional, de organización de la enseñanza y cómo articular ahí, ¿no? También se dieron, creo que hubieron algunos favorecedores, que fueron todos los procesos de cambio de planes de estudios que se dieron en la década, que también hicieron que muchas de las reflexiones que se hacían desde los servicios, hacían también ese cambio de plan de estudios, también se pensaba con el EVA allí. Hubieron muchos planes de estudios que cambiaron pensando en cómo desarrollar las estrategias ya desde la propia conceptualización de tener un entorno virtual de aprendizaje como estrategia generalizada en la universidad. Entonces ahí también hubo un cambio en ese sentido, ¿no? Y un favorecedor. Y después, todo lo que fue acompañando también las políticas, ¿no? Que fue un camino, ¿no? Desde un saber hacer, un integrar a las personas, un sentar en las mismas mesas a todas las personas, un pensar la universidad en conjunto y pensar la integración de tecnología en la universidad en conjunto, generar un saber sobre eso, colectivizar ese saber y impactar en los diseños de las políticas, ¿no? Entonces fue como eso, un camino que es espiralado, que obviamente que no termina, porque todo eso también implicó durante 10 años hay muchos movimientos a nivel de los docentes, docentes que se jubilan, otros que ingresan, también en los articuladores también había muchos movimientos, hubieron mucha gente que creció mucho durante estos 10 años también, académicamente, iban tomando otros roles. Entonces todo ese camino ha sido un camino continuo, ¿no? de acompañamiento, y después también todo lo que fueron estrategias de formación docente, que en primer lugar fueron de lo que se llama formación de formadores, que fue formar a toda que eran 200 al principio, fueron unos 200 docentes, que se hizo una formación masiva, que era para que esos docentes pudieran formar a otros en los diferentes ámbitos, ¿no? O desde las unidades de apoyo a la enseñanza, o desde las propias cátedras, o desde los departamentos, ¿no? Entonces, todo eso fue haciendo que esa estrategia que involucraba aspectos tecnológicos, aspectos educativos y aspectos organizacionales se pensara integralmente, ¿no? Y desde una perspectiva de universidad, no desde una perspectiva de facultades. Y bueno, creo que por ahí para algunos de esos lados hay algunas explicaciones, hay mucho para pensar todavía sobre este proceso. Igual, algo que es bastante habitual en la universidad está también reflejado en eso, que tiene que ver con hacer cosas y reflexionar sobre el hacer, ¿no? Es decir, generar también conocimiento a partir de esas experiencias. En todo este proceso, cuando se comienza a utilizar Moodle, que es la plataforma tecnológica que está atrás del EVA, de estos entornos virtuales de aprendizaje
que en realidad son eso, un conjunto de entornos virtuales, porque distintos servicios universitarios tienen sus particularidades a pesar de tener una identidad común y de tener algunas prácticas comunes y esos aprendizajes entre pares y de compartir experiencias que tuvo este proceso. Tuvo en paralelo eso, una reflexión muy profunda acerca de lo que se estaba haciendo en Moodle, porque a su vez era de las primeras grandes jugadas en el país. Hoy en día muchos colegios, muchos liceos, otras universidades también están usando Moodle, y el Moodle de la Universidad de la República tiene unos tamaños y unos volúmenes que son importantes y que es por lo tanto valioso para la comunidad internacional también saber de cómo fue esa experiencia de construir un Moodle no solo tan grande, sino en un entorno federado, aprendiendo de las prácticas, logrando un compromiso institucional, empujado por entusiastas. Y qué bueno que partiera de la pública, ¿no? Sí, sin duda. Justamente. Sí. De hecho, yo creo que tenemos un liderazgo importante a nivel regional, sin duda, y es uno de los Moodle más grandes del mundo. Ahora vamos a tener, y esto ya es un avisito para la semana que viene, que es una conferencia abierta, va a venir el creador de Moodle, Martín Dugiamas, va a dar la conferencia inaugural de la celebración de los 10 años del ProEva, que es la semana próxima. Sí. Y bueno, y lo interesante es ver cómo se ha posicionado todo este desarrollo que implicó la adopción de un software libre, yo diría una de las adopciones más grandes a nivel de software libre en el país, que además tenía esa complejidad de la federación, la complejidad que yo diría que no se resolvió, recién ahora la estamos pudiendo resolver técnicamente, se resolvió socialmente. O sea, la identidad de un EVA se resolvió desde las redes de las personas y desde la identidad construida sobre el EVA, porque desde el punto de vista tecnológico teníamos dificultades para desarrollarla en ese momento. En particular tenía que ver con los sistemas de gestión académica, como los sistemas de Belías, que los estudiantes no tenían un usuario único, eran estudiantes diferentes en cada facultad. Recién ahora la universidad está llegando a tener, bueno, que cada estudiante es uno, es un estudiante de la universidad y no de las facultades, y eso también nos permite que todos los estudiantes puedan acceder transversalmente a los diferentes EVA, autenticándose contra esa base de información de la nueva Belías. Desde 2009 venimos trabajando en esto de la integración, de la federación, pero para mí como que la clave han sido los sistemas humanos más que los sistemas tecnológicos, también por nuestras capacidades, ¿no? Y por otro lado, construir la identidad del EVA se sustenta no en el sistema tecnológico, sino que se sustenta en la red de actores y en la identidad de una sola universidad y esa plataforma que lo atraviesa. Y yo creo que hubo otro hito importante que se dio en 2013, que ya la veníamos trabajando en estos procesos que vos decís que tenían que ver con investigar sobre las prácticas y también tener investigación que nos permitiera ir también identificando tendencias o innovaciones que teníamos, pero innovaciones informadas, ¿no? O sea, tanto las tecnologías como las prácticas que promovíamos tuvieran que ver con la investigación sobre lo que estábamos haciendo, lo que era necesario, ¿no? Porque también en esto de la tecnología neutral, la neutralidad de la tecnología, toda la tecnología es buena, todo no sirve, todo no sé qué, y en realidad las cosas son mucho más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2013 que empezamos a trabajar en todo lo que era la generación de un ecosistema digital de aprendizaje, comprender el EVA no solamente como el Moodle, ¿no? Como la plataforma EVA, sino pensar el EVA como una estructura más amplia que integraba no solamente a los muchos EVAs que teníamos, muchos Moodle, sino también además software para desarrollo de materiales multimedia, polimedias, clases grabadas, recursos educativos abiertos. Porque ahí está el punto
de qué terminó pasando estos 10 años, claro, ¿no? para ordenarnos claro, un poco. Claro. Hoy está completamente naturalizado el EVA, ¿no? Es decir, Sí. los estudiantes de las distintas facultades conocen muy bien lo que es EVA, parten de la base que todos sus materiales están ahí, que los docentes están al alcance de un clic en un foro, de que las tareas las pueden llegar a subir ahí. Son muchas veces los estudiantes los que exigen a los equipos docentes mayor calidad de contenidos o mayor interacción. Sí. Pasada esa etapa de montamos una plataforma educativa y nuestros estudiantes se familiarizaron con eso, los docentes ya bajaron algunas barreras, siguen aprendiendo obviamente. Ya está, es decir, ¿qué más le podemos dar a ese EVA? ¿Por qué el cambio aparte de EVA, en el caso aparte del Departamento de Apoyo Técnico Académico, que pasó de ser un departamento de apoyo al EVA a ser pro EVA? ¿Qué más hay en ese EVA más, digamos? Claro, es como un programa académico, ¿no? En ese más está esto de enriquecer y abrir el entorno virtual de aprendizaje, que fue también una decisión política de la universidad. O sea, surge a partir de la investigación y de la evaluación que se hizo en 2012 del desarrollo, se hicieron en 2011 y 2012 evaluación interna y externa del programa, que se consolida como programa en 2011. Allí aparece, por un lado, la necesidad de enriquecer los entornos virtuales de aprendizaje, lo que se estaba desarrollando, que tenía que ver no solamente con enriquecer desde un punto de vista de los contenidos o desde un punto de vista de la multimedialidad, sino también enriquecer las prácticas pedagógicas que se daban allí como un desafío, ¿no? Y por otro lado también el abrir, que tenía que ver con una tendencia que implicaba que el acceso a la educación superior es también el acceso a los contenidos de la enseñanza, y que lo que sucedía en los EVA podía ser no solamente de interés para los estudiantes del pequeño grupo, sino que también podía ser para toda la sociedad, y que lo que desarrollamos como contenidos dentro de la universidad podían ser abiertos a la sociedad. Y implicaba también todo un proceso de abrir las prácticas de enseñanza, mostrarlas, sacarlas de las paredes, ¿no? de los entornos ya sean o virtuales o físicos de las aulas, para salir y para mostrarse. Pensando ahí también toda la tensión entre qué abro, para qué lo abro, en qué condiciones y dónde lo abro, ¿no? Y en ese tránsito o en ese continuum fuimos diseñando diferentes herramientas, no solamente tecnológicas, sino también de reflexión sobre, bueno, qué es abrir las prácticas, por qué pensar en estrategias de recursos educativos abiertos, por qué. Una de las cosas que nosotros veíamos, que una de las primeras evidencias que se daban en la investigación, es que gran parte de como vos decías, la naturalización de los EVA implicaba el tener todos los materiales de la enseñanza allí, ¿no? Para los estudiantes fue la primera vez que tenían todo centralizado, las agendas, los cronogramas, los profesores, los nombres de los profesores, los contactos de los profesores, los materiales, las actividades, ¿no? Todo ahí. Y entonces ese es como un uso considerado inicial. Le digo considerado porque también es importante pensar desde la perspectiva del estudiante el cambio que significó eso. Para los estudiantes te decían en ese momento, a mí me cambió la vida, ¿no? Porque tenía que ver con cómo o sea, era la presencia de la universidad más allá del espacio físico. Y esto de alojar los contenidos, que eran muchos y son sujetos a copyright, ¿no? Claro. Entonces, nosotros empezamos ahí a concebir la necesidad de transformar también los modos en que desarrollamos los contenidos educativos y el modo en que los publicamos. También ahí impulsamos la creación del capítulo Creative Commons Uruguay para poder tener la apropiación en Uruguay de las licencias, alguien que contribuyera a la apropiación de las licencias abiertas para el licenciamiento de los materiales de estudio, de modo de que todo lo que se desarrolla con fondos públicos, ya sea por los salarios de los docentes o porque hay financiamiento específico para desarrollar contenidos, eso fuera desarrollado hacia adelante, ¿no? Pensando en que sea desarrollado con licencias abiertas que permitan que cualquier otra persona ese contenido pueda circular, pueda ser alojado en los EVA porque es legal, un montón de cosas, ¿no? Eso también nos llevó a trabajar mucho en temas de derechos de autor, de trabajo en temas de luchar por las excepciones y limitaciones para el uso educativo de investigación y bibliotecas, porque en Uruguay
no hay excepciones para que los docentes puedan ni mostrar un libro, ni hacer una obra de teatro, ni pasar música, y menos alojarlo en los entornos virtuales, y todo lo que es el desarrollo de la enseñanza en contextos digitales implica todo eso, ¿no? En los contextos presenciales y también en contextos virtuales. Pero en los contextos virtuales es incluso más complejo aún. Entonces, porque quedan evidencias, ¿no? Entonces, conceptualizar que el EVA también era una biblioteca oculta, lo que se llama una biblioteca oculta, el darnos cuenta que eso no era tan negativo, sino que para el estudiante implicaba un cambio importante en el acceso a los materiales de estudio, accesos a los materiales de estudio que es lo que se llama una zona gris, porque no se conoce las dificultades que hay en el acceso a los materiales de estudio. Hicimos uno de los primeros estudios sobre cuál era el nivel de acceso a los materiales de estudio que tenían los estudiantes universitarios en Uruguay, cómo estudiaban, que estudiaban con fotocopias. En el medio de eso fue toda la crisis de fotocopias. Todo eso en 2013, ¿no? Entonces todo eso implicaba también pensar nuevas estrategias para nuevos contextos, ¿no? Y pensar, involucrarnos también en el diseño de políticas que son conectadas con el acceso a la educación, ¿no? Que tiene que ver con estas cosas. Entonces, pensar a esto de abrir los EVA implicaba todo este movimiento, no solamente desarrollar estrategias tecnológicas como es montar un repositorio, uno de los repositorios más importantes de multimedia que hay en el Uruguay, de contenidos a nivel audiovisual, que se generan además automáticamente, todo desarrollado en software libre. Estamos instalando equipos de grabación de clases en ciencias económicas, en la Facultad de Psicología, en Facultad de Ciencias Sociales. Todo eso va a seguir desarrollando, es grabación automatizada de clases, reposición de esas clases, y cómo eso puede impactar en cómo transformar las aulas, ¿no? Ya la otra vez hablábamos con Gabriel de cómo ya los estudiantes no van tanto a las aulas presenciales, ¿no? Entonces, cómo eso cambia, ¿qué podemos hacer si grabamos las clases? Bueno, ¿qué podemos hacer cómo aprovechar el espacio del aula, ¿no? Esos son los desafíos más adelante. Obviamente, ir cerrando porque tenemos una próxima entrevista e informativos puntuales, pero bueno, en esa línea de reflexionar, sí queda abierta la invitación para todos, porque en realidad es una actividad abierta, es ese festejo de los 10 años justamente con un conjunto de actividades que tienen que ver con la reflexión sobre la práctica, bueno. Y no solo mirando de lo que se hizo para sacarse chapa, digamos, de qué divino todo lo que hicimos, sino ver qué desafíos tenemos por delante en una institución que es pública, que por suerte es masiva, que le falta todavía ser mucho más masiva de lo que es, y que por lo tanto tiene que ser pionera en algunas cosas, pero también tiene que lograr ser abierta para incluir. Entonces, semana próxima, 10 años de ProEVA. Y en primer encuentro nacional de educación abierta, en conjunto con Antel, con el Consejo de Formación en Educación y la Universidad de la República. Se desarrolla en la Torre de Antel, 17, 18 y 19. Y bueno, y arrancamos con la conferencia de Martín Dugiamas, la presencia del creador de Moodle en Uruguay por primera vez. También van a haber más de 10 especialistas del exterior, de primera línea, tanto de Argentina, de México, de Brasil, gente que ha estado muy involucrada en el desarrollo de Internet en la región, el desarrollo de educación abierta, el desarrollo de las tecnologías, la investigación sobre las tecnologías, sobre la pedagogía universitaria, y bueno, y mesas a nivel a nivel también nacional, sobre tópicos como software libre en educación, tecnología y educación, todo lo que es el desarrollo de la educación semipresencial y a distancia en el Mercosur, accesibilidad, acceso a la educación, al conocimiento de la cultura. Bueno, hay como un montón de mesas, hay de todo. Y es una actividad abierta, gratuita, hay que inscribirse previamente, buscan ProEVA EDUI o ProEVA 10 años y ya sale. Va a salir por ahí. Gracias, Vir, por estar Gracias hoy. A ustedes, muchas gracias, Cris, muchas gracias, Gabriel. Tendremos la evaluación de todo esto, sin duda, ¿no? seguiremos charlando. Muchas gracias. De estos temas. No, gracias a ti. Es muy importante. Siempre, claro que sí. Es muy importante contar con el apoyo de los medios para difundir lo que se hace en la universidad pública en nuestro país. Bueno, hoy nos acabamos de enterar que somos la primera, ¿no? Sí, sin la duda. primera, y además que desde la universidad pública, que muchísimos defendemos con toda el alma, bueno, se vino registrando el cambio.
Gracias, Cris. pensando en los nativos que yo amo. Bueno, de esos nativos que hablamos, a lo Realmente. mejor en vacaciones de septiembre tenemos algún experimento para hacer Ah, mirá en qué nuestra bueno. columna. Mirá qué bueno. Vamos a ver si, Vamos si, a unir. si No le vine damos más ayer, voces. además, ¿no? Vi la primera que se entregó, como para no. Le pido un poquito de musiquita a Ramón.